Un guerrero apache compró una cabaña apartada para morir en paz, pero encontró a una madre viuda y su hijo moribundo viviendo allí. Lo que parecía un engaño cruel se convertiría en la familia que tres almas rotas necesitaban para volver a creer en la vida. El sol del atardecer pintaba las montañas de Sonora con tonos de sangre y oro cuando Nahuel llegó finalmente a la cabaña que había comprado con las últimas monedas de oro de su tribu. Cada paso de su caballo le recordaba que su cuerpo estaba vencido. La herida en el costado, regalo de un soldado mexicano durante la última masacre, no había sanado bien. Supuraba pus y le robaba fuerzas día tras día. Nahuel lo sabía. Había visto morir a suficientes guerreros para reconocer los signos de la muerte acercándose. Tenía 52 años, una edad avanzada para un apache que había vivido toda su vida en guerra. Su rostro curtido por el sol guardaba cicatrices de batallas que ya nadie recordaba. El cabello, antes negro como ala de cuervo, ahora mostraba mechones grises que caían sobre sus hombros anchos pero encorvados por el dolor. Sus manos, que alguna vez sostuvieron arco y flecha con precisión mortal, ahora temblaban cuando intentaba realizar las tareas más simples. La cabaña se alzaba solitaria entre pinos y rocas, exactamente como le había descrito el intermediario en Santa Cruz. Don Esteban Cordero, un hombre gordo con bigotes engrasados y ojos de rata, le había jurado que era propiedad legítima. Nahuel le había entregado las monedas de oro que su padre le había dado antes de morir, el último tesoro de una tribu que ya no existía. Solo quería un lugar tranquilo donde morir con dignidad, lejos de las miradas de odio de los pueblos mexicanos, lejos de los recuerdos de todos los que había perdido. Desmontó lentamente, cada movimiento una agonía contenida. El caballo, un Mustang gris que lo había acompañado durante años, resopló suavemente como si entendiera que este era el final del camino. Nahuel acarició el cuello del animal con gratitud antes de dirigirse hacia la puerta de madera, pero cuando empujó la puerta, lo que encontró lo dejó paralizado. Una mujer joven estaba arrodillada junto a un catre improvisado, donde yacía un niño pequeño. Ella levantó la vista bruscamente, y sus ojos negros se agrandaron con terror al ver la figura imponente del apache llenando el marco de la puerta. Instintivamente, se colocó delante del niño, como un ave protegiendo su nido. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa pero firme, hablando en español. «¿Qué quiere?». Nahuel la observó en silencio durante un momento que pareció eterno. La mujer era joven, quizás 25 o 28 años, con cabello oscuro recogido en una trenza sencilla y piel del color de la arcilla. Su vestido, aunque remendado y gastado, estaba limpio, pero lo que más llamó la atención de Nahuel fueron sus ojos. Estaban llenos de miedo, sí, pero también de una determinación feroz. Era la mirada de una madre dispuesta a morir defendiendo a su cría. «Esta cabaña es mía», dijo finalmente en español con acento marcado. «Yo compré». La mujer parpadeó, confundida. «¿Qué dice? Esta cabaña era de mi esposo. Él murió hace 8 meses. Es mía por herencia». Nahuel sintió que algo no estaba bien. Metió la mano en su morral de cuero y sacó el documento que don Esteban le había dado. Era un papel con sellos oficiales y palabras en español que apenas podía leer. Se lo extendió a la mujer. Ella lo tomó con manos temblorosas y lo examinó bajo la luz débil que entraba por la ventana. Su rostro palideció aún más. «No puede ser», murmuró. «Yo también tengo un documento». Dejó al niño por un momento y corrió hacia un baúl en la esquina. De allí sacó otro papel, igualmente adornado con sellos y firmas. Nahuel tomó el segundo documento. Aunque no entendía todas las palabras, reconoció algunos nombres y fechas. Ambos papeles parecían oficiales. Ambos proclamaban propiedad sobre la misma cabaña. Y ambos llevaban la firma de don Esteban Cordero. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La verdad comenzaba a revelarse lentamente, como niebla levantándose al amanecer. Habían sido engañados. A ambos les habían vendido la misma propiedad. La mujer se dejó caer en una silla desvencijada, sosteniendo el documento contra su pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo último que me quedaba de mi esposo», susurró. «Gasté todo el dinero de su indemnización en asegurar esta propiedad. Todo lo que tengo es este techo y mi hijo». Nahuel entendió ese dolor.
Él también lo había perdido todo. Su esposa, Nasha, había muerto dando a luz a su tercer hijo. El bebé había sobrevivido solo 3 días. Sus otros 2 hijos, ya adolescentes, habían caído bajo las balas de los soldados durante la última redada. Su tribu, los últimos 100 miembros de su clan, habían sido masacrados o dispersados. Solo quedaba él, un guerrero viejo y herido que venía a morir. «Yo también perdí todo», dijo simplemente. En ese momento, un gemido débil los interrumpió. El niño en el catre se movió inquieto, murmurando palabras incoherentes. La mujer corrió inmediatamente a su lado, colocando una mano en su frente ardiente. «Mateo, mi amor, aquí estoy», le susurró con ternura infinita. Nahuel se acercó lentamente, y la mujer se tensó como un animal acorralado. Pero él ignoró su miedo, y se arrodilló junto al catre para examinar al niño. Mateo tenía quizás 5 o 6 años, con el rostro demacrado y los labios agrietados. Su respiración era superficial y rápida. Nahuel reconoció inmediatamente los síntomas. «Fiebre de montaña», dijo, usando las palabras en español que conocía. «Muy peligroso, necesita medicina especial». «Ya intenté todo», respondió la mujer con desesperación en la voz. «El boticario del pueblo me dio hierbas, pero no funcionan. No tengo dinero para traer un doctor de la ciudad. Y él empeora cada día». Nahuel observó el rostro del niño, los labios pálidos, las ojeras profundas, las manos pequeñas que se aferraban débilmente a la manta. Vio en ese rostro inocente el eco de sus propios hijos perdidos. Algo se removió en su pecho, algo que creía muerto desde hacía años. «Yo puedo ayudar», dijo finalmente. «Conozco plantas. Medicina apache». La mujer lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué ayudaría a mi hijo? Ni siquiera nos conoce». Nahuel no tenía palabras fáciles para explicar lo que sentía. ¿Cómo podría decirle que había venido aquí para morir, pero que ver a ese niño enfermo había despertado algo en él que pensaba extinto? El instinto de proteger, de sanar, de servir para algo más que matar y sobrevivir. «Porque su hijo no tiene culpa», dijo simplemente. «Porque los niños son sagrados. Porque…» Se detuvo, buscando las palabras correctas en español. «Porque tal vez los espíritus me trajeron aquí por una razón». La mujer estudió su rostro durante un largo momento. Debió ver algo allí que la convenció, porque finalmente asintió lentamente. «Mi nombre es Catalina», dijo. «Catalina Morales de Rivera. Y ese es mi hijo Mateo». «Nahuel», respondió él, tocándose el pecho. «Significa jaguar en mi lengua». Catalina le extendió la mano tímidamente. Nahuel la tomó, notando lo pequeña y fría que era comparada con la suya, curtida y llena de cicatrices. Fue un gesto simple, pero significativo. Un pacto silencioso entre 2 extraños unidos por el dolor y el engaño. «Si salva a mi hijo», dijo Catalina con voz firme, «esta cabaña puede ser suya. No me importa el documento ni la ley, solo me importa Mateo». «Y si lo salvo», respondió Nahuel, «esta cabaña será de ustedes. Yo solo necesito un lugar tranquilo para mis últimos días». Ninguno de los dos sabía en ese momento que acababan de plantar la semilla de algo mucho más grande que un simple acuerdo. Habían iniciado un camino que los transformaría a ambos de maneras que ninguno podía imaginar. Nahuel se puso de pie con dificultad, la herida en su costado protestando con cada movimiento. «Necesito buscar plantas», explicó. «En montaña. Regreso antes del amanecer». «¿Y si no regresa?», preguntó Catalina con desconfianza renovada. Nahuel la miró directamente a los ojos. «Regreso. Nahuel no miente. Apache guarda palabra». Catalina asintió, y Nahuel salió de la cabaña hacia el bosque que conocía tan bien. Mientras caminaba entre los árboles en la oscuridad creciente, se dio cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en meses, no estaba pensando en morir. Estaba pensando en salvar una vida. Esa noche, mientras Catalina velaba a su hijo y esperaba el regreso de un extraño apache, y mientras Nahuel buscaba plantas medicinales bajo la luna, ambos ignoraban que el destino había tejido sus caminos juntos de manera irreversible. Habían sido engañados por la codicia de un hombre sin honor, pero ese engaño los había colocado exactamente donde necesitaban estar. Nahuel regresó justo antes del amanecer, como había prometido.
Llevaba un morral lleno de raíces, cortezas y hojas que solo un curandero apache sabría identificar. Catalina abrió la puerta al escuchar sus pasos, y sus ojos mostraron alivio al verlo. Durante las siguientes horas, Nahuel preparó infusiones y cataplasmas con una precisión que hablaba de años de conocimiento. Catalina observaba cada movimiento, aprendiendo, confiando lentamente. Cuando finalmente logró que Mateo bebiera la primera infusión amarga, el niño hizo una mueca, pero tragó. «Ahora esperamos», dijo Nahuel, sentándose pesadamente en el suelo, su propia fatiga evidente. Catalina le ofreció agua y un poco de pan duro, que era todo lo que tenía. Nahuel aceptó con gratitud. Comieron en silencio, dos almas destrozadas compartiendo un techo que ninguno de los dos poseía realmente, cuidando de un niño que era la última esperanza de ambos para sentirse humanos otra vez. «¿Por qué compró esta cabaña?», preguntó Catalina finalmente. «¿Por qué tan lejos de todo?». Nahuel tardó en responder. «Para morir en paz», dijo finalmente. «Mi tribu está muerta. Mi familia está muerta. Solo quedaba encontrar un lugar tranquilo para reunirme con los espíritus». Catalina lo miró con ojos llenos de comprensión. «Mi esposo murió en un derrumbe en la mina», compartió. «Trabajaba para alimentarnos. Cuando me trajeron su cuerpo, pensé que no podría seguir viviendo, pero luego miré a Mateo y supe que tenía que ser fuerte. Los hijos nos obligan a vivir», asintió Nahuel. «Incluso cuando el corazón solo quiere descansar. Y cuando ya no tenemos hijos», añadió Catalina suavemente, «¿qué nos obliga a vivir?». Nahuel no tenía respuesta para eso. Era la pregunta que lo había llevado hasta aquí, la razón por la que había comprado esta cabaña. Pero ahora, mirando al niño enfermo que luchaba por cada respiración, se preguntaba si los espíritus le habían dado una respuesta diferente a la que buscaba. Mientras el sol se alzaba sobre las montañas de Sonora, iluminando el interior humilde de la cabaña, Nahuel y Catalina iniciaban una vigilia compartida. Ninguno sabía aún que estaban construyendo los cimientos de algo extraordinario. Una familia no de sangre, sino de elección. Una familia forjada en el dolor compartido, el engaño común, y la decisión de dos extraños de elegir la compasión sobre el odio. Mateo respiró un poco más tranquilo. Era solo el comienzo. Los primeros días en la cabaña fueron extraños y tensos. Nahuel dormía en el suelo cerca de la chimenea, envuelto en una manta apache que había traído consigo. Catalina ocupaba el único catre junto a Mateo, vigilando cada respiración del niño como si su propia vida dependiera de ello. Durante el día, habían establecido una rutina silenciosa que funcionaba porque ninguno de los dos tenía fuerzas para pelear por el espacio. Nahuel salía antes del amanecer a cazar. A pesar de su herida que seguía supurando, conocía las montañas como la palma de su mano. Regresaba con conejos, codornices y a veces un venado pequeño que cargaba sobre sus hombros con esfuerzo visible. También traía raíces, hierbas medicinales, cortezas de árboles que Catalina había aprendido a preparar siguiendo sus indicaciones. Catalina, por su parte, cocinaba con los ingredientes que él traía. Hacía tortillas en el comal de hierro, preparaba guisos sencillos, mantenía el fuego encendido y la cabaña limpia. No hablaban mucho. Las palabras entre ellos eran mínimas, funcionales. Agua, más leña, Mateo tiene sed. Pero había una comunicación más profunda en los gestos, en las miradas, en la forma en que cada uno respetaba el espacio del otro. Mateo mejoraba día tras día. El color regresaba a sus mejillas. La fiebre había cedido finalmente después de 5 días de infusiones constantes. El niño había comenzado a sentarse, luego a caminar temblorosamente por la cabaña. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, observaban a Nahuel con una mezcla de curiosidad y admiración. «¿Eres un guerrero de verdad?», le preguntó Mateo una mañana, su voz todavía débil pero llena de asombro infantil. Nahuel, que estaba afilando su cuchillo junto al fuego, levantó la vista. «Fui guerrero», respondió con su español entrecortado. «Ahora solo soy hombre viejo». «Mi papá también era fuerte como tú», dijo Mateo, acercándose sin miedo. «Mamá dice que murió siendo valiente en la mina». Catalina, que escuchaba desde la esquina donde remendaba ropa, sintió que su corazón se apretaba. Observó cómo Nahuel ponía su gran mano sobre la cabeza del niño con ternura inesperada. «Tu padre fue valiente», afirmó Nahuel. «Hombres que trabajan para sus familias son guerreros también».
Fue en ese momento cuando escucharon cascos de caballos acercándose. Catalina se tensó inmediatamente. Nahuel se puso de pie con rapidez, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo. Por la ventana vieron a 3 mujeres del pueblo cercano de San Rafael desmontando, lideradas por doña Rosa, la comerciante que había sido amiga de Catalina cuando su esposo vivía. Catalina salió al porche, su corazón latiendo con fuerza. Doña Rosa era una mujer robusta de unos 50 años, con ojos agudos que no perdían detalle. Las otras 2 mujeres eran Luz y Mercedes, esposas de ganaderos del pueblo, conocidas por sus lenguas afiladas y sus corazones cerrados. «Catalina», comenzó doña Rosa sin saludos previos, «necesitamos hablar contigo, a solas». Catalina miró hacia la cabaña donde Nahuel observaba desde la puerta. «Pueden hablar aquí», respondió con más firmeza de la que sentía. «¿Es verdad?», preguntó Mercedes con voz escandalizada. «¿Vives bajo el mismo techo que ese salvaje?» «Su nombre es Nahuel», corrigió Catalina, sintiendo la sangre subir a su rostro. «Y me salvó la vida de mi hijo». «¿Te das cuenta de lo que está pasando en el pueblo?», intervino doña Rosa con urgencia. «Todos hablan de ti. Dicen que has perdido el juicio, que has deshonrado la memoria de tu esposo, que eres una mujer perdida». Las palabras cayeron como piedras sobre Catalina. Sabía que vendría esto. En pueblos como San Rafael, la reputación de una mujer era más frágil que el cristal. Una viuda que vivía sola con un hombre, y peor aún, con un apache, estaba condenada socialmente. «Mi hijo estaba muriendo», dijo Catalina con voz temblorosa pero clara. Nahuel conocía las medicinas que lo salvaron. ¿Qué debía hacer? ¿Dejarlo morir por mantener una reputación? «Deberías haber ido al pueblo», respondió Luz con desaprobación. «Nosotras te habríamos ayudado». «Fui al pueblo», replicó Catalina, la frustración creciendo en su voz. «El boticario me vendió hierbas que no funcionaron. Nadie más ofreció ayuda. Nadie excepto Nahuel». Doña Rosa se acercó, bajando la voz. «Catalina, escúchame como amiga. Los hombres del pueblo están furiosos. Dicen que ese apache podría estar espiando, preparando un ataque. El alcalde está considerando formar una partida para sacarlo de aquí por la fuerza». El miedo recorrió la columna de Catalina. Miró hacia Nahuel, que permanecía inmóvil en el porche, su rostro impasible, pero sus ojos atentos a cada palabra. Sabía que él entendía suficiente español para captar el peligro. «Él no es una amenaza», insistió Catalina. «Está enfermo, está muriendo. Solo quería un lugar tranquilo para sus últimos días. Entonces debería morir en las montañas con los suyos», dijo Mercedes con crueldad. «No aquí, manchando la honra de una viuda cristiana». Algo se rompió dentro de Catalina en ese momento. Había pasado meses desde la muerte de su esposo sintiéndose invisible, sola, desesperada. El pueblo le había dado condolencias vacías, pero ninguna ayuda real. Y ahora venían a juzgarla por aceptar la compasión de un extraño. «Nahuel ha demostrado más honor que cualquier hombre de San Rafael», declaró con voz firme. «Compartió su comida con nosotros cuando no tenía obligación. Sanó a mi hijo sin pedir nada a cambio. Respeta esta casa y a mi familia». ¿Cuántos de sus hombres cristianos habrían hecho lo mismo? El silencio que siguió fue tenso y pesado. Las 3 mujeres intercambiaron miradas incómodas. Doña Rosa fue la primera en hablar nuevamente. «Ten cuidado, Catalina», advirtió con genuina preocupación. «El mundo no es amable con mujeres que desafían las costumbres. Podrías perder más que tu reputación. Podrían quitarte a Mateo». Esas palabras helaron la sangre de Catalina. La posibilidad de perder a su hijo era su peor pesadilla. Pero cuando miró hacia la cabaña y vio a Mateo asomándose por la ventana, saludable y sonriente por primera vez en semanas, supo que había tomado la decisión correcta. «Entiendo sus preocupaciones», dijo finalmente, «pero no voy a abandonar a alguien que nos ayudó cuando más lo necesitábamos». Las mujeres se marcharon poco después, dejando a Catalina temblando en el porche. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Nahuel preparándose para salir. «¿A dónde va?», preguntó. «Yo causar problemas para ti», respondió sin mirarla. «Es mejor que me vaya». «No», dijo Catalina con firmeza sorprendente. «Usted salvó a mi hijo. Esta cabaña es tanto suya como mía, sin importar lo que diga ningún documento falso». Nahuel la miró entonces, y en sus ojos oscuros
Catalina vio algo que no había visto antes: gratitud mezclada con dolor profundo. Era la mirada de un hombre que había olvidado lo que significaba que alguien lo defendiera. Pero antes de que pudieran hablar más, escucharon otro caballo acercándose. Esta vez era un solo jinete, y cuando Catalina reconoció la figura rechoncha de don Esteban Cordero, sintió que su sangre hervía. El hombre desmontó con dificultad, su rostro sudoroso brillando bajo el sol. Llevaba ropa cara pero mal combinada, señal de alguien con dinero nuevo y poco gusto. Su sonrisa era la de un depredador que huele debilidad. «Señora Rivera», saludó con falsa cortesía. «Y el distinguido señor Apache. Qué conveniente encontrarlos juntos». «¿Qué quiere?», preguntó Catalina sin rodeos. «Vengo por el pago mensual de la renta», anunció don Esteban, sacando un papel de su chaqueta. 50 pesos. Vencen hoy». Catalina sintió como si le hubieran echado agua fría. «¿Renta? Usted me vendió esta propiedad. Tengo el documento». «Ah, sí, ese malentendido», rió don Esteban sin humor. «Verá, ambos documentos que les vendí eran, digamos, interpretaciones creativas de la realidad. Esta tierra siempre fue mía. Ustedes son solo inquilinos». Nahuel dio un paso adelante, su rostro transformándose en una máscara de furia controlada. «Usted mentir, usted ladrón». Don Esteban retrocedió nerviosamente, pero mantuvo su sonrisa. «Cuidado con sus palabras, salvaje. Puedo hacer que lo arresten por amenazas». Lo que sucedió después fue rápido. Nahuel se lanzó hacia don Esteban con una velocidad sorprendente para alguien tan herido. Su mano se cerró alrededor del cuello del hombre gordo, levantándolo casi del suelo. Los ojos de don Esteban se agrandaron con terror real. «¡Devolver dinero!», gruñó Nahuel con voz mortal, «o te rompo cuello». Pero entonces la herida de Nahuel, que nunca había sanado correctamente, protestó con dolor insoportable. Su rostro palideció y su agarre se aflojó. Don Esteban se liberó, tosiendo y jadeando, mientras Nahuel se doblaba sobre sí mismo, agarrándose el costado donde la sangre comenzaba a manchar su camisa. «¿Lo vieron?», gritó don Esteban, retrocediendo hacia su caballo. «¡Ese salvaje me atacó! El alcalde sabrá de esto». Catalina corrió hacia Nahuel, quien había caído de rodillas. «Váyase», le gritó a don Esteban con furia que nunca supo que poseía. «Usted nos robó a ambos. Es un ladrón y un mentiroso». Don Esteban montó torpemente en su caballo. «Tienen 3 días para pagarme o los echo a ambos», amenazó. «Y ese Apache será arrestado por agresión. Ya veremos qué tan valiente es frente al pelotón de fusilamiento». Cuando se marchó, Catalina ayudó a Nahuel a entrar a la cabaña. La herida había vuelto a abrirse, manchando su ropa de rojo oscuro. Mateo observaba asustado desde su catre. «Todo está bien, mi amor», le aseguró Catalina, aunque su voz temblaba. «Nahuel solo necesita descansar». Pasó las siguientes horas limpiando y vendando la herida de Nahuel, quien había perdido el conocimiento debido al dolor y la pérdida de sangre. Mientras trabajaba, Catalina se dio cuenta de algo que la asustó y la conmovió al mismo tiempo. Este hombre, este guerrero apache al que había temido apenas días atrás, había arriesgado su propia vida para defenderla, y ella haría lo mismo por él. Esa noche, mientras Nahuel descansaba febril y Mateo dormía, Catalina se sentó junto al fuego contemplando las llamas. Había cruzado una línea invisible. Había elegido a este extraño sobre las convenciones de su sociedad, y aunque no sabía qué les depararía el futuro, sabía con certeza que ya no estaba sola. Nahuel despertó a medianoche, encontrándola todavía despierta, vigilante. Sus ojos se encontraron a través de la luz temblorosa del fuego, y en ese intercambio silencioso, ambos reconocieron la verdad que ninguno estaba listo para expresar en palabras. Se habían convertido en familia, no por sangre ni por ley, sino por elección. Y esa era la unión más fuerte de todas. La amenaza de don Esteban Cordero no se hizo esperar. 3 días después de su visita, el alcalde de San Rafael llegó con 4 hombres armados. Catalina los vio acercarse desde la ventana y sintió cómo el miedo le apretaba la garganta como una mano invisible. Nahuel, que apenas había recuperado fuerzas después de que su herida volviera a abrirse, se puso de pie lentamente, colocándose instintivamente entre la puerta
y donde Mateo jugaba con unas piedras que había pintado para parecerse a animales. El alcalde Bernardo Salazar era un hombre de 50 años, con bigote gris y ojos cansados, que habían visto demasiadas injusticias, pero habían aprendido a mirar hacia otro lado por conveniencia. Desmontó con la rigidez de quien cumple un deber que no le agrada, pero que tampoco cuestionará. Llevaba un documento en la mano que agitó en el aire como si fuera una sentencia divina. «Señora Rivera», comenzó con voz formal que intentaba sonar autoritaria, pero sonaba más bien avergonzada. «Don Esteban Cordero ha presentado cargos formales contra el hombre apache que reside en su propiedad. Lo acusa de agresión con intención de causar daño grave. Vengo a arrestarlo y llevarlo al pueblo para ser juzgado». Catalina salió al porche, temblando pero decidida. «Ese hombre salvó la vida de mi hijo cuando nadie más pudo o quiso ayudarnos. Don Esteban es un estafador que nos robó a ambos. Él provocó todo esto con sus mentiras». Uno de los hombres que acompañaban al alcalde, un vaquero joven de expresión dura llamado Joaquín, escupió en el suelo con desprecio. «Una viuda defendiendo a un salvaje. Qué vergüenza para la memoria de tu esposo, Catalina. Rodrigo debe estar revolcándose en su tumba». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Catalina. La mención de su esposo muerto, usado como arma para herirla, despertó en ella una furia que no sabía que guardaba. «Mi esposo era un hombre bueno que ayudaba a quien lo necesitara sin importar su origen. Él habría hecho exactamente lo que yo estoy haciendo». El alcalde levantó la mano pidiendo silencio. «Señora Rivera, entiendo su gratitud, pero la ley es la ley. Este hombre atacó a un ciudadano respetable. No puedo ignorar eso». Se volvió hacia Nahuel, quien permanecía inmóvil como una estatua de piedra. «Apache, te ordeno que vengas conmigo pacíficamente o usaremos la fuerza». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Mateo, que había estado observando todo desde la puerta, corrió hacia Nahuel y se abrazó a sus piernas con todas sus fuerzas. Sus ojitos se llenaron de lágrimas mientras miraba a los hombres armados con terror infantil, pero también con una valentía que partía el corazón. «No pueden llevarse a Nahuel», gritó con su voz aguda. «Él es mi protector. Él me salvó cuando estaba muy enfermo. Es bueno. No es un salvaje. Es mi amigo». El silencio que siguió fue denso y pesado como piedra de molino. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Ver a un niño pequeño defendiendo a un apache desafiaba todo lo que les habían enseñado sobre cómo debía ser el mundo. El alcalde Salazar, que tenía nietos de la edad de Mateo, sintió algo removerse en su conciencia adormecida. Pero antes de que alguien pudiera hablar, apareció una figura inesperada caminando por el sendero. El padre Domingo, el sacerdote anciano del pueblo, llegaba apoyándose en su bastón de madera tallada, su sotana negra cubierta de polvo del camino. Tenía casi 70 años, la espalda encorvada por décadas de servicio, pero sus ojos azules todavía brillaban con la claridad de quien conoce la diferencia entre la ley de los hombres y la ley de Dios. «Alcalde Salazar», dijo con voz que aún conservaba autoridad a pesar de su edad, «he caminado 2 horas bajo este sol para llegar aquí porque mis rodillas viejas me decían que algo injusto estaba por ocurrir». «Padre Domingo», respondió el alcalde con respeto automático, «esto no concierne a la iglesia. Es un asunto legal. Todo lo que concierne a la justicia concierne a Dios», replicó el anciano sacerdote. Se acercó a Nahuel y lo observó detenidamente, notando la herida mal curada, la palidez de su rostro, la forma en que el guerrero se mantenía de pie solo por pura fuerza de voluntad. «Este hombre está muriendo», declaró simplemente. «¿Van a arrestar a un moribundo que usó sus últimas fuerzas para salvar a un niño inocente?» El padre Domingo se volvió hacia los hombres armados, y su mirada pacífica pero penetrante los hizo sentir pequeños. «Cristo nos enseñó a dar de comer al hambriento, de beber al sediento, a hospedar al peregrino. Esta mujer hizo exactamente eso. Y ustedes vienen aquí, con armas, a castigar un acto de misericordia cristiana». Joaquín, el vaquero, intentó protestar. «Pero padre, es un apache. Han matado a nuestra gente». «Y nuestra gente ha matado a los suyos», respondió el sacerdote con tristeza. «El círculo de venganza no tiene fin, hijo, a menos que alguien sea lo suficientemente valiente para elegir el perdón en lugar del odio». Señaló a Mateo,
que seguía aferrado a Nahuel. Este niño nos está dando una lección que nosotros, adultos, hemos olvidado. Él ve a un hombre que lo ayudó, no a un enemigo. El alcalde Salazar se frotó el rostro con cansancio. Podía sentir cómo la situación se le escapaba de las manos. Don Esteban había sido muy específico en sus demandas, y el hombre tenía influencia en el pueblo. Pero desafiar al padre Domingo significaba ganarse la enemistad de todas las mujeres devotas que asistían a misa, y esas eran muchas. «Tengo órdenes», murmuró finalmente, pero ya no había convicción en su voz. «Y yo tengo la palabra de Dios», respondió el padre Domingo. «¿Cuál pesa más en su conciencia, alcalde?» Nahuel, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Su español, aunque imperfecto, llevaba una dignidad que silenciaba cualquier burla. «Yo ir con ustedes», dijo con voz ronca. «No quiero problemas para Catalina y niño». Pero cuando intentó dar un paso, sus piernas cedieron. El esfuerzo de mantenerse de pie durante la confrontación había agotado sus últimas reservas. Cayó de rodillas, tosiendo, y de su boca brotó sangre fresca. Catalina corrió hacia él, sosteniéndolo antes de que cayera completamente al suelo. «¿Ven?», dijo el padre Domingo con voz quebrada por la emoción. «Este hombre apenas puede mantenerse en pie. ¿Qué amenaza representa? Van a arrastrarlo encadenado hasta el pueblo para satisfacer el orgullo herido de don Esteban». Los hombres armados intercambiaron miradas incómodas. Ninguno se sentía héroe en este momento. El alcalde guardó el documento lentamente. Su decisión tomada, pero no verbalizada todavía. «Tiene una semana», dijo finalmente. «Una semana para recuperarse. Después de eso, tendrá que presentarse voluntariamente en el pueblo para responder por los cargos». Miró directamente a Catalina. «Y usted, señora Rivera, debería considerar seriamente su situación. El pueblo habla. Y lo que hablan no es favorable para usted ni para su hijo». Se marcharon dejando un silencio pesado. El padre Domingo ayudó a Catalina a llevar a Nahuel de vuelta a la cabaña. El guerrero había perdido el conocimiento, su rostro tan pálido que parecía ya un cadáver. Mateo lloraba quedamente, agarrando la mano grande y callosa de Nahuel como si eso pudiera mantenerlo atado a la vida. Esa noche, mientras Catalina velaba a Nahuel que ardía en fiebre, tomó una decisión que cambiaría todo. No abandonaría a este hombre que había mostrado más honor en unos días que muchos en toda una vida. Y si eso significaba perder su lugar en la sociedad, que así fuera. Algunas cosas valían más que la aprobación de quienes nunca habían conocido la verdadera compasión. Durante 3 días y 3 noches, Nahuel caminó por el valle de las sombras entre la vida y la muerte. Deliraba en apache, llamando nombres que Catalina no entendía, pero cuyo dolor reconocía en cada sílaba. «Nasha», murmuraba una y otra vez, y luego nombres que debían ser sus hijos. A veces gritaba advertencias en su lengua, reviviendo batallas que solo él podía ver. Otras veces lloraba con un sonido tan desgarrador que Catalina tenía que morderse el labio para no llorar con él. Ella no se apartó de su lado ni un solo momento. Cambiaba los vendajes empapados en sangre, y Pus le daba agua cuando estaba consciente, le susurraba palabras de aliento en español que él probablemente no escuchaba. Mateo ayudaba a su manera, trayendo agua fresca del pozo, manteniendo el fuego encendido, hablándole a Nahuel con esa fe inquebrantable que solo los niños poseen. «No te vayas», le decía Mateo sosteniendo la mano del guerrero. «Todavía no me enseñaste a hacer trampas para conejos como prometiste». Catalina observaba a su hijo y sentía cómo algo cambiaba dentro de ella. Mateo había encontrado en Nahuel algo que ella no podía darle, una figura paterna. Y ella había encontrado algo que creía perdido para siempre, un compañero, alguien que cargaba su parte del peso sin pedir nada a cambio. La mañana del 4.º día amaneció con nubes oscuras, prometiendo tormenta. Catalina estaba preparando un caldo cuando escuchó el sonido que había estado temiendo. Muchos caballos, muchas voces. Se asomó por la ventana y sintió que su corazón se detenía. Al menos 20 hombres se acercaban liderados por don Esteban Cordero, quien cabalgaba al frente con la arrogancia de quien cree tener la ley de su lado. «Mateo», dijo con voz tranquila que ocultaba su terror, «ve al cuarto de atrás y no salgas pase lo que pase». «Pero mamá...» «Obedece», dijo con firmeza que no admitía discusión.
Salió al porche justo cuando la multitud se detenía frente a la cabaña. Don Esteban sonreía como un gato frente a un ratón acorralado. Los hombres que lo acompañaban llevaban hachas, cuerdas, algunas armas. Era una turba, no un grupo de justicieros. La diferencia estaba en los ojos. Estos hombres habían venido a desahogar frustraciones viejas, no a impartir justicia. «Señora Rivera», anunció don Esteban con voz que pretendía ser oficial, pero sonaba mezquina. «Se acabó su tiempo. Ese apache se va hoy, por las buenas o por las malas. Y usted también, a menos que pague lo que debe por ocupar mi tierra». Catalina sintió cómo sus rodillas querían doblarse, pero se obligó a permanecer firme. «Esta tierra no es suya. Nos engañó a ambos con documentos falsos». «Pruébelo», se burló don Esteban. Y entonces sucedió algo extraordinario. Desde el fondo del grupo de hombres, emergió doña Rosa montada en su mula, agitando un fajo de papeles en el aire. Venía tan rápida como su montura le permitía. Su rostro normalmente tranquilo ahora transformado por una indignación justa. «Tengo las pruebas», gritó antes de desmontar. «Este sinvergüenza ha estado robando tierras durante años». El murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Doña Rosa, comerciante respetada que manejaba correspondencia y documentos para medio pueblo, tenía credibilidad. Subió al porche junto a Catalina y desplegó los papeles con manos temblorosas de furia. «Ayer llegó un paquete de la capital dirigido a don Esteban», explicó con voz clara. «Se lo entregué como siempre hago, pero se cayó uno de estos documentos». Levantó un papel con sellos oficiales. «Es una lista de propiedades que don Esteban ha estado vendiendo usando documentos falsificados. No solo esta cabaña, hay al menos 10 propiedades más». El silencio que siguió fue absoluto. Don Esteban había palidecido, sus ojos pequeños moviéndose nerviosamente de un lado a otro buscando escape. «Mientes», logró decir, pero su voz carecía de convicción. «¿Miento?», replicó doña Rosa, y su voz se quebró con emoción. «Aquí está el nombre de la viuda Fernández, a quien le vendiste la casa de su propia madre diciéndole que tenía que comprarla porque no había testamento. Aquí está la viuda Contreras, a quien le quitaste el rancho de su esposo muerto con el mismo cuento. Y aquí está el nombre de Catalina Rivera y de Nahuel». Pronunció el nombre del apache con respeto deliberado. «A ambos les vendiste la misma propiedad que nunca fue tuya para vender». Un rugido de indignación comenzó a crecer entre los hombres. Varios reconocieron nombres de familiares, de vecinos, de amigos que habían sido víctimas de don Esteban. El alcalde Salazar, que había venido con la turba más por obligación que por convicción, tomó los documentos y los examinó con ojos expertos. «Estos sellos son falsos», declaró finalmente. «Y estas firmas también». Miró a don Esteban con desprecio. «Has estado robando a viudas y huérfanos, a tu propia gente». Lo que sucedió después fue rápido. Los hombres que momentos antes venían a expulsar a Nahuel, ahora se volvieron contra don Esteban. El gordo estafador intentó huir, pero fue derribado de su caballo. Cayó al suelo con un golpe seco, y cuando intentó levantarse, encontró un círculo de hombres furiosos rodeándolo. Pero fue entonces cuando Catalina hizo algo que nadie esperaba. Bajó del porche y se interpuso entre don Esteban y los hombres enfurecidos. «No», dijo con voz firme. «Esto se resolverá con la ley, no con venganza». Los hombres la miraron como si hubiera perdido el juicio. Este hombre la había robado, la había amenazado, había intentado destruir su vida. Y ella lo defendía. «Es un ladrón», gruñó uno de los vaqueros. «Merece pagar». «Y pagará», respondió Catalina, «pero de la manera correcta. Porque si nos rebajamos a su nivel, ¿en qué nos diferenciamos de él?». El padre Domingo, que había llegado con la turba precisamente para evitar que la violencia se descontrolara, se acercó a Catalina y puso una mano temblorosa en su hombro. «Esta mujer nos da una lección de dignidad que deberíamos avergonzarnos de necesitar», dijo a la multitud. Fue en ese momento cuando se escuchó un sonido desde la cabaña. Nahuel apareció en el umbral, sosteniéndose del marco de la puerta, tan débil que parecía que el viento lo derribaría. Pero estaba consciente, y había presenciado todo. Sus ojos encontraron a Catalina, y en esa mirada había más que gratitud. Había reconocimiento. Ella había arriesgado todo para defenderlo cuando él no podía defenderse.
Había elegido el honor sobre la conveniencia, la justicia sobre la venganza. «Catalina», murmuró en español entrecortado, y su voz contenía todas las palabras que no sabía decir. Ella corrió hacia él, sosteniéndolo antes de que cayera, y en ese momento, frente a todo el pueblo reunido, quedó claro para todos que estos dos seres rotos se habían convertido en algo más grande que la suma de sus partes. Se habían convertido en familia. El padre Domingo levantó su bastón pidiendo atención. «Esta cabaña», declaró con voz que resonó con autoridad divina, «pertenece moralmente a quienes la han habitado con amor, honor y compasión, no a quien tiene papeles falsos». Y nadie, ni siquiera el alcalde, se atrevió a contradecirlo. Don Esteban fue enviado a prisión por sus fraudes. La cabaña pasó legalmente a Catalina, quien añadió el nombre de Nahuel sin que él lo supiera. El padre Domingo oficializó su unión una mañana de primavera, cuando las flores silvestres cubrían las montañas como promesas divinas. Mateo sostuvo las manos de ambos mientras el anciano sacerdote pronunciaba bendiciones que unían dos mundos. Los años transformaron al guerrero que vino a morir en maestro respetado que enseñaba a los jóvenes las artes apaches. Sus manos, que sostuvieron armas de guerra, ahora tallaban juguetes y curaban heridas. Catalina floreció de viuda silenciosa, a mujer segura cuya cabaña se convirtió en refugio para otros rechazados. Mateo creció fuerte, hablando español y apache, convirtiéndose en el puente viviente entre dos culturas. Una tarde de otoño, años después, Nahuel estaba sentado en el porche observando las montañas. Sus cabellos grises brillaban bajo el sol. Catalina se sentó a su lado, tomando su mano con familiaridad de 1000 gestos compartidos. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «Vine aquí buscando un lugar digno para morir», respondió Nahuel, «y encontré todas las razones para vivir». Abajo, Mateo enseñaba a niños del pueblo mientras su risa subía como música. Nahuel sintió su pecho llenarse de calidez que creía perdida para siempre. «Recibimos una familia», murmuró Catalina. El sol descendió pintando el cielo de dorados y púrpuras. Nahuel pensó en su tribu perdida, en Nacha y sus hijos. Ya no sentía solo dolor, sino gratitud. Había perdido una familia de sangre pero ganado una familia de corazón. Porque al final, eso es lo que todos buscamos. Un lugar donde pertenecer, personas que nos amen por lo que somos, y la certeza de que nuestra existencia importó. Nahuel vino buscando morir, encontró vivir, y ese simple milagro demostró que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que el amor sana las heridas más profundas, y que las familias más fuertes son aquellas elegidas con el corazón.